todos y a todas. Una vez que empiece a proyectar, ya no admito hasta después del cortecito, ¿sí? Porque si no tengo que estar entrando y saliendo de la pantalla y se me complica. Y también por respeto a los que han asistido a horario, ¿no? Pero bueno, esto sepan que cuando es así virtual, no me queda otra que hacerlo de esa manera. Bueno, recordarles, chicos, otra vez que vayan los que no tengan el carnet de vacunación al día, que lo pongan al día, ¿sí? Pueden ir a cualquier vacunatorio público, está el del Hospital Chipolete, está el de Castro Rendón, atiende hasta más tarde, como hasta las 4:30 de la tarde. Son gratuitas, pero nos las piden. Este año, el otro día estuve hablando con la gente de la Pasteur, el año pasado no la pidieron y este año, aún para hacer las observaciones, también nos van a pedir carnet de vacunación. Así que vayan poniéndose al día con eso. Profe, ¿te puedo hacer una consulta respecto de esto? Sabes que yo a principio de año presenté mi carnet para hacer las prácticas, porque como eran en el sistema de salud también nos pedían, y me lo aceptaron, pero yo no tengo la antigripal, y no sé cómo será en el hospital Sipo, si nos pedirán la No antigripal. sé, no, yo creería que el antigripal no es del plan, porque es solo para quien tiene factores de riesgo. Claro, y para Menores el de 2 años, mayores de 65, o si no, si tenés factores de riesgo. Ah, bueno, Si te genial. lo aceptaron, debe ser porque no, o sea, no es que todo el mundo tiene que tener antigripal. Profe, hola. Sí. Yo fui a ponerme las vacunas ahora porque me faltaban 2 acá en Cipolletti y me pusieron la antigripal por Ajá, las no dudas. sabía, mira. Bien, O bueno. sea, me dijo que con eso puedo hacer las prácticas. Así que no Bien, sé si eso la te tiene que dijeron ahí tener mismo en la el hospital. Bueno, compañera. no nos Claro. han dicho cuáles, nos dijeron Sí, que eran las del calendario. Y como Ok. claro, eso creo está que para el publicado. personal, buenas tardes, profe. Para el personal de salud, la antigripal Sí, sí, para es personal de salud piden antigripal, pero no sé si para el ingreso claro, de ustedes. claro, es verdad. Bueno, eso por un lado, recordarles. De paso, van a quedar todos bien inmunizados. Perdón, hola, una consulta. Les viene bien, doble beneficio. Lo otro, chicos, en la clase que viene, al inicio de la clase, nos va a acompañar Constanza Fernández y ella les va a dar el tema de, bueno, mientras voy hablando voy admitiendo. Dije no admito más cuando pongo PowerPoint, ¿sí? Ella les va a dar el tema de ABD, actividades de la vida diaria. Es en el marco de la unidad número 2, ¿sí? Y bueno, es uno de los temas que se van a trabajar en la práctica del OSPI. Así que yo voy a pedir que estén todos presentes, ¿sí? Porque el tema se va a dar en la clase de teórico, porque bueno, es donde nos va a acompañar la profesora, no le vamos a pedir que vaya a cada una de las comisiones. Entonces, hay gente que yo sé que no viene a los teóricos, bueno, que ese día vamos a poner igual un mensaje en Perco, pero aprovecho para que ustedes también lo transmitan, que traten de estar todos, ¿sí? Porque es importante. Bueno, nada más, como aviso, bueno, alguien me escribió y me pidió con anticipación la bibliografía de las clases, así que bueno, no hay problema, yo se las habilité, lo que voy a hacer es ir habilitándoles el fin de semana la bibliografía de la semana siguiente para los que quieran ir adelantando, sí. Acá me dice que va en el cole alguien cuando realicemos observaciones en instituciones. Yo les di la fecha. Les dije que hay una serie de requisitos para hacerlas, ¿sí? Va a ser entre el 7 de octubre y el 20 de noviembre, es el plazo, ¿sí? Pero tienen que tener aprobado el primer parcial, del 1 al 4 trabajos prácticos y demás. Quienes aprueben de una, sin recuperatorio ni nada, el primer parcial, a partir del 7 ya están en condiciones de empezar a hacer la práctica. Primero se va a hacer la observación, si podemos organizarlo así, y después la toma de las pruebas. Porque, bueno, también cuando van a observar, muchos pudieron observar la toma de las pruebas de screening, por ejemplo, que son las que ustedes después van a administrar. Así que les conviene hacer primero esa. Por eso el objetivo es, en la medida de lo posible, mantener ese orden. Profe, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Con respecto al carnet de vacuna, yo tengo todas las vacunas al día, pero están cargadas en Andes. ¿Sirve igual? Perfecto. Bueno. No, pero perfecto, si la tenés al día, o sea, no es Andes, es un sistema nacional. Así que cualquiera puede acceder, desde
cualquiera. No Bueno. sé si tienen, todavía no me dijeron si tienen ustedes que llevar algo escrito. Yo calculo que no, pero lo puedo preguntar. Si tienen que imprimir algo y tenemos que presentar eso, o si directamente ellos chequean. Eso no lo sé. Bueno, profe, gracias. Veo de última si me lo pueden hacer físico por las dudas. Sí, eso en general te lo cargan ahí, está disponible. Sí, Janet. Hola, profe. Ah, mira, tiene razón, ahí pone Eugenia, tiene razón. En mi Argentina figuran las vacunas. Todos los comprobantes de vacunación. Yo iba a preguntar eso, profe, Joya. porque en mi Argentina dice carnet de vacunación y te larga todo el detalle de las vacunas. Sí, si están cargadas en el sistema, sí. Es verdad, no me había acordado de eso, tenés razón. Bien, Janet, ¿querías preguntar algo? Ah, perdón. Sí, yo tenía otro tipo de pregunta. Era por el tema del programa. No sé. El programa nosotros tenemos todo el mes para entregarlo, para presentarlo, ¿sí? Una vez que esté presentado al departamento, lo van a tener ustedes en el disponible en PED. La bibliografía que íbamos viendo. La bibliografía la fui habilitando en la PEDCO. Está habilitada en la PEDCO. Lo que va en la unidad 1, todo eso lo tendríamos que ir leyendo, ya lo que está subido. Está subido hace 20 días más o menos. Claro, pero eso seguro entra en el programa, no es como que vamos a leer una cosa que después no entre o algo así. No, por supuesto, todo lo que se les sube está en el programa. Ah, bueno, ok, era esa la pregunta, gracias. Sí. Chicos, yo vuelvo a repetir esto, todo lo que está en PEDCO se entiende que los estudiantes ya lo tienen, si ustedes tienen que, eso ya corre por responsabilidad de ustedes, ingresar diariamente a la PEDCO y ver si hay un mensaje, si hay bibliografía nueva, lo que sea, ¿sí? Pero está todo subido, unidad 1, 2 y lo de la 3 que vamos a ver hoy, está todo habilitado. En realidad tenemos bastante más subido, pero se los vamos habilitando a medida que lo vamos trabajando. Yo les voy a habilitar hoy o mañana la parte de neuropsicología infantil, que es la que vamos a ver el viernes que viene. Incluso lo que va a dar Constanza de ABD también está en la bibliografía, está habilitado, ya desde la semana pasada. Sí, María Victoria, ¿que quería preguntar algo? Sí, profe, yo lo de mi Argentina no lo sabía y tengo mi carné o sea, no soy de Cipolletti, no lo tengo acá. Presentando o mostrando la aplicación Mi Argentina, entonces ¿se puede? No lo sé, yo estimo que sí, pero esperen que nos acerquemos más a la fecha, porque en realidad nosotros todavía no hemos mandado el listado de estudiantes que está ahí, la firma del convenio ya está gestionada, eso está todo, pero antes de que ustedes vayan, nosotros tenemos que mandar todo el listado de estudiantes, DNI y todo, porque tienen la cobertura del seguro de la facultad cuando van. A ustedes los cubre el seguro como estudiantes de la facultad. Entonces, ahí cuando presentemos, ahí vamos a saber bien en qué modalidad nos lo piden. Sí, ahora, la verdad es que ahora yo supongo, pero son todas suposiciones. No puedo asegurar nada si en mi Argentina, si impreso, si qué, ¿sí? Bien, profe, y también cuando suban el programa, ¿van a subir también un cronograma? El cronograma sí está el cronograma. Yo se los voy diciendo, pero sí. Las fechas y todo eso ya se las di yo. Sí, tengo las fechas, pero más que nada los textos que vamos viendo en cada clase teórica. Eso está todo subido. Ah, bien. Con o sin programa, eso ya lo tienen, los textos los tienen todos en la PEDCO. Y ya hace varios días que están. Sí, los textos los vi. Yo digo que estén escritos lo que vemos en cada clase. Yo se los voy diciendo también. Pero el programa, hasta que no lo mande a departamento, no lo subo, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿La asistencia del teórico de hoy es como el otro día? ¿Cómo, perdón? ¿La asistencia al teórico de hoy es como el otro día? Exacto, porque a mí me mandan el reporte desde Bedelía. Yo lo pido y a mí me aparece el listado de todos los asistentes, a qué hora se conectan, a qué hora se desconectan, todo. No hay problema con eso, no hace falta que lo registren en ningún lado. A mí ya me queda registrado. Bien. Bueno, vamos comenzando, ¿sí? Hoy vamos a iniciar la unidad 3. La unidad 3 es una unidad en la que vamos a trabajar lo que se llama neuropsicología a lo largo del ciclo vital,
Y la idea es trabajar con dos grandes, si bien hay más, pero son por lo menos dos grandes etapas donde se producen cambios neuropsicológicos importantes. Una es la etapa del adulto mayor, lo que llamamos la neuropsicología del envejecimiento, y la otra es lo que es neuropsicología infantil o neuropsicología del desarrollo. ¿Sí? Tiene esas dos grandes partes. Iba a incluir adolescencia también, pero como este año hicimos muchos cambios, no quise agregar uno más, pero bueno, el año que viene sí lo voy a incluir. Pero este año solamente vamos a trabajar con envejecimiento y desarrollo. Bien, hoy vamos a iniciar lo que es neuropsicología del envejecimiento. Voy a ver, esperen que busco el Power. Acá está. Bien. Ahí les voy a compartir. Avísenme si lo ven bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Acá lo que vamos a ver de este PowerPoint lo van a poder... Ay, no sé cómo achicar esto. Ahí está. No, ahí me hizo lío. Ahí. Lo de este PowerPoint lo van a encontrar en un texto que se llama Psicología de la Vejez, de Fernández Ballesteros, ¿sí? Que ya lo tienen habilitado. Acá la autora lo que hace en primer lugar es diferenciar el concepto de vejez y de envejecimiento, ¿sí? Entendiendo la vejez como algo, como una etapa del ciclo vital, o sea, refiriéndose a un concepto más estático, si se quiere, y el concepto de envejecimiento con un carácter más dinámico, ¿sí? Como un proceso que se desarrolla durante la vida, y de hecho durante toda la vida, porque en realidad envejecemos desde el día que nacemos, ¿sí? Porque nuestras células empiezan, digamos, a registrar el paso del tiempo. Pero en general, cuando hablamos de vejez o de envejecimiento, siempre nos referimos a la etapa en la cual, posterior a una meseta, que es la que se produce en la adultez, hay como una especie de declinar de las funciones en general, ¿sí? De las funciones cognitivas, de las funciones motoras, etc. En realidad, este concepto popular más asociado a ese declinar en la etapa del envejecimiento tiene que ver con un montón de factores, ¿sí? Y es altamente heterogéneo, es decir, presenta grandes diferencias y variaciones individuales entre los individuos. Y esas variaciones individuales dependen de muchos factores, justamente porque el hombre es un complejo biopsicosocial, es que depende de aspectos genéticos, de la historia de vida, de un conjunto de factores que se denominan protectores o predictores del envejecimiento. Entonces, poder analizar esta etapa implica tener en cuenta todos esos factores que van a incidir en cómo sea ese proceso, ¿sí? Es decir, va a depender de la interacción, no solo de cada uno de los factores en forma aislada, sino de la interacción entre esos factores, ¿sí? Hay, digamos, a grandes rasgos y en líneas muy generales, como tres grandes etapas en el ciclo vital. Una primera etapa que podríamos denominar de desarrollo, que es la que vamos a trabajar la semana que viene, en parte, que incluiría lo que es niñez y adolescencia, o infancia y adolescencia, ¿sí? Donde hay una curva de desarrollo acelerado, donde hay maduración de estructuras, ¿sí? Maduración orgánica y de estructuras cerebrales, y hay adquisición de nuevas habilidades y nuevas funcionalidades, ¿sí? Esto se extiende hasta alrededor de los 20 años, 25, ¿sí? El cerebro termina de desarrollarse en forma completa alrededor de los 25 años. En la etapa que llamamos adultez suele producirse como una estabilización, ¿sí? Una cierta meseta. Esto no implica que no haya aprendizaje, sí hay aprendizaje en forma permanente, porque el cerebro tiene esta característica de plasticidad que vimos la semana pasada, pero no hay un desarrollo pronunciado como lo hay en las primeras etapas. Y después, en la última, la vejez,
no necesariamente implica un deterioro, y después vamos a ver que hay una diferencia entre los conceptos de deterioro y de declive, porque no son lo mismo. Pero ya se produce, digamos, si bien también en esta etapa de la vejez puede haber nuevos aprendizajes, puede haber cambios, ¿sí? Ya en general tiende a disminuir la eficiencia, ¿sí? A nivel cognitivo y en general, físico en general. Por eso cuando hablamos de envejecimiento se tiene en cuenta un aspecto biofísico y un aspecto psicológico y también un aspecto adaptativo, ¿sí? El envejecimiento como fenómeno biofísico implica ciertos cambios en los órganos y en los sistemas biológicos, entre ellos el cerebro, que algunos tienen, por supuesto, impacto cognitivo. Por ejemplo, hay una disminución en la eficiencia de la vista, de la audición, en la fuerza o la velocidad motora y en general en la velocidad de respuesta, ¿sí? Hay una mayor lentitud o una mayor latencia hasta que se alcanzan las respuestas. Estos son fenómenos biológicos porque hay pérdida. Hay pérdida de funciones físicas, como por ejemplo de masa muscular, pero en el cerebro también hay pérdida neuronal. No necesariamente eso implica un deterioro o una pérdida acusada. ¿Sí? Vamos a ver bien en qué consiste la etapa normal del envejecimiento de una etapa que tiene carácter patológico. A nivel psicológico también hay características propias del envejecimiento, cambian la motivación, el aprendizaje, las habilidades de memoria, la regulación emocional, ¿sí? No implica un deterioro automático, pero sí a veces vemos como lo que llamamos una caída abrupta, por ejemplo, después de la jubilación, después de la ida de los hijos, etcétera, porque también ahí, en esas situaciones, hay una interacción y una combinación de distintos factores. Y después, bueno, sabemos que la experiencia, la práctica, lo que vamos a ver después que es el concepto de la reserva cognitiva y las estrategias adaptativas van a permitir compensar algunas pérdidas y sostener cierto nivel de desempeño, de autonomía y de funcionalidad, ¿sí? La vejez no implica necesariamente pérdida de funcionalidad, salvo, bueno, sobre todo en etapas iniciales. Esta autora plantea que hay ganancias y pérdidas a lo largo del proceso de envejecimiento. Este texto tiene un enfoque más psicológico, ¿sí? Si bien habla en algunos aspectos del aspecto cognitivo y de lo afectivo, después vamos a ver otro texto que es el que más, es el más específico nuestro, pero esto lo tomamos como un marco, digamos, general. ¿Ganancias y pérdidas en qué sentido hay en la vejez? Si bien es cierto que hay algunas pérdidas funcionales y de algunas habilidades cognitivas, no tantas, no necesariamente, ¿sí? Hay muchas variaciones, pero sí también es cierto que hay ganancias, ¿sí? Es decir, que se adquieren algunas nuevas habilidades, podríamos decir, incluso en edades avanzadas. En relación al aspecto intelectual, ustedes han visto los conceptos de inteligencia fluida y cristalizada, ¿sí? La inteligencia cristalizada es la que tiene que ver con el conocimiento del mundo, está muy ligada al nivel de instrucción de un sujeto. Bueno, la inteligencia cristalizada tiende a permanecer o incluso puede acrecentarse en la vejez. También depende de los hábitos cognitivos. Las personas que mantienen hábitos de lectura y de estudio a una edades avanzadas, bueno, pueden incluso incrementar sus niveles de inteligencia cristalizada. Donde sí registramos más pérdida es en la inteligencia fluida, que tiene más que ver con las funciones ejecutivas, con la velocidad de respuesta, con el razonamiento, etc. Y la inteligencia fluida, en realidad, algunos autores hablan de un pico máximo alrededor de los 30 años, ¿sí? Es decir, que no hace falta ser un adulto tan mayor para tener cierto declinar en la velocidad, por ejemplo, de razonamiento matemático, de cálculos, de adaptación a las situaciones nuevas, de velocidad de respuesta, etc. Es decir, que no todo es pérdida. Esto es lo que plantea Fernández Ballesteros. No todo es pérdida, por supuesto, lo plantea basada en investigaciones científicas, sino que también hay algunas habilidades que se consolidan e incluso mejoran durante esta etapa.
Y acá es donde aparecen los dos conceptos que son muy importantes. Declive o deterioro. No son sinónimos. El declive es el término que utilizamos para referirnos al envejecimiento normal, ¿sí? A cambios graduales, probables y normales que están asociados al envejecimiento. Se puede observar, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento o en la recuperación de cierta información, ¿sí? Si ustedes, algunos conservan abuelitos o papás mayores, ustedes verán que tienen como otros tiempos para las cosas, ¿no? Incluso para lo que es motor, ¿sí? Para moverse, sobre todo cuanto más mayores son, más después de los 80, para iniciar el movimiento, para resolver alguna cosa, es como que se toman otros tiempos. Esto tiene que ver con el declive. En cambio, el deterioro sí se vincula a un envejecimiento que adquiere carácter patológico. ¿Cuándo adquiere carácter patológico el envejecimiento? Cuando se pone en la ruta de la demencia, ¿sí? Cuando empieza, ¿sí?, a desarrollar características que progresivamente pueden o tienen mayor riesgo de culminar en una demencia. El deterioro implica cambios patológicos que exceden lo que sería esperable para la edad, ¿sí?, y están vinculados a algún tipo de alteración, ¿sí?, a lo que llamamos, según DSM-5, un trastorno cognitivo, ¿sí?, o los conceptos que vamos a ver después de deterioro cognitivo leve y demencia. Esto es fundamental para diferenciarlos cuando hacemos evaluaciones neuropsicológicas, ¿sí? La edad cronológica no alcanza para explicar el funcionamiento de una persona, ¿sí? El diagnóstico tiene que considerar su trayectoria previa, el contexto, la autonomía fundamentalmente, la intensidad, la persistencia y el impacto de los cambios. Y como yo les decía hoy, hay gran variabilidad individual aún dentro de lo que es el declive, ¿sí? No es lo mismo la persona, y acá aparecen los factores protectores y predictores del deterioro. No es lo mismo la persona que tiene hábitos de vida saludables en cuanto a alimentación, consumo de alcohol o tabaco, hábitos de lectura, que trabaja hasta una edad más mayor, que está en actividad y tiene que poner en funcionamiento ciertas acciones como hacer compras, bueno, las distintas actividades de la vida diaria, las básicas, las instrumentales y las expansivas. No es lo mismo que la persona que se queda en el hogar, que a lo mejor tiene un menor nivel de instrucción y por eso no está en actividad intelectual, que no realiza actividad física, etcétera, ¿sí? Todo eso va, los hábitos de vida, ¿sí?, las relaciones sociales, etcétera, van conjugándose para proteger o retrasar la presencia de deterioro. A veces tampoco logran evitar el deterioro, pero está muy ligado, ¿sí?, a cómo ha sido la vida del sujeto y cuáles son sus hábitos de vida saludable. Es real que el riesgo de deterioro aumenta con la edad. Me parece que una compañera tiene una pregunta. Me tienen que interrumpir, chicos, porque yo me salí de verlos a ustedes. ¿Quién quiere preguntar algo? Profe, yo. ¿Sí? Lo que le quería consultar era respecto a el tema de cuando uno hace un anamnesis, tengo entendido que también se refiere, que es cuando pensamos en la evolución del declive o del deterioro, dependiendo del caso, imagino que implica, lo ideal sería que hubiera análisis previos. En ese caso, en caso de no haberlo, uno recurre por lo general a entrevista con familiares o cosas por el estilo. ¿Análisis previo vos decís para comparar con el nivel de funcionamiento previo? Claro. Sí, de todos modos ustedes no se olviden que nosotros no hacemos estudios longitudinales, lo habitual es que sean cortes transversales. Lo que nos permite, en lo que es a nivel de pruebas, saber si corresponde a un funcionamiento o a una resolución normal o patológica es compararla con un baremo. Pero cuando la persona presenta alteraciones que, por ejemplo, de verdad no se acuerda o tiene alteraciones del pensamiento o lo que fuera, sí, podemos hacer una
una primera entrevista con un informante, con un cuidador, sí. Sobre todo si es muy mayor. Esto de la cuestión del declive o del deterioro se relaciona también con otro concepto que es el de expectativa de vida, ¿sí? Sabemos que los avances médicos han incrementado la expectativa de vida, pero no la expectativa de vida saludable, ¿sí? Como el nivel de deterioro se incrementa con la edad, ¿sí? Hay mayor riesgo de un deterioro cognitivo a mayor edad. Con los avances de la medicina se puede prolongar la vida hasta edades mayores, ¿sí? Porque se hacen, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas para que la persona no se muera de un infarto o de un problema cardíaco o circulatorio o de un tumor, etc. Entonces las personas viven más, pero ese vivir más no siempre implica vivir mejor. Entonces, a mayor riesgo, mayor posibilidad de desarrollar una demencia o un deterioro cognitivo, ¿sí? Esto, digo, a nivel poblacional, junto con el aumento en la expectativa de vida, encontramos el aumento en la incidencia de los casos de deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Por qué hay más? No porque se multipliquen, sino porque como las personas viven más, aparece un deterioro que antes no aparecía porque las personas no llegaban a la edad para deteriorarse. Hablo en términos poblacionales, ¿sí? De grandes grupos de personas. Entonces, retomando esto, acá, lo importante es diferenciar entre declive. El declive cognitivo es parte del proceso normal de envejecimiento, es esperable para la edad, y el deterioro, en cambio, tiene que ver lógico, ¿sí? Bueno, acá plantea ella por qué las personas mayores son tan diversas. Dijimos que había mucha variabilidad interindividual, y esa variabilidad, así como existe a cualquier edad, es como que se profundiza en la vejez. No todos envejecen de la misma manera, ni tienen las mismas capacidades, necesidades o formas de afrontar los cambios. Y esta diversidad tiene que ver con la historia previa, y en la historia previa hay también un sinfín de factores, por ejemplo, el nivel de instrucción, por ejemplo, el grado de estimulación cognitiva y exposición a nuevos aprendizajes que la persona tiene, los hábitos de vida, por ejemplo, de actividad física, de alimentación, etcétera, las relaciones sociales, ¿sí? Todo lo que la persona ha ido construyendo a lo largo de la vida. El estado biológico y de salud también influye, ¿sí? También las diferencias desde un punto de vista genético, ¿no? Porque uno puede heredar una mayor predisposición a desarrollar un deterioro cognitivo. El contexto histórico y sociocultural en el que cada persona se desarrolló, etcétera. Digamos, hay una infinidad de factores y de interacción entre esos factores entre sí. Esto hace que las personas tengan una variabilidad mucho mayor. Entonces, comprender a la vejez, yo no coincido en que sea mayor que en otras etapas, creo que en la infancia también es altamente dispar, pero lo que pasa es que en la infancia la plasticidad cerebral es mayor y el niño es más receptivo, entonces la influencia de la escuela, por ejemplo, permite homogeneizar un poco, no sé si homogeneizar, no diría así, pero sí mejorar o equiparar un poco ciertas diferencias, o debería por lo menos. En la vejez no tenemos ninguna institución que nos permita, entonces hay tantas trayectorias diversas como Profe, ¿también no la influye vejez el requiere desarrollo de considerar... patologías? ¿Cómo, perdón? ¿No influye el desarrollo de patologías que Sí, por eso se hablé del agravan en estado la de vejez? salud. Claro, por eso hablé de estado biológico y de salud. Sí, influyen mucho. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta trayectoria personal, recursos disponibles. No hay duda, chicos, que el nivel socioeconómico también tiene incidencia, el nivel de instrucción y el acceso a los medios de salud y a los bienes de la cultura. No es lo mismo el anciano que no llega a fin de mes que el anciano que puede ir al cine, comprarse un libro, juntarse con otras personas, irse de vacaciones. Todo eso es estimulación cognitiva también, ¿sí? Y en la vejez, toda la estimulación cognitiva es un factor protector del envejecimiento patológico, ¿sí? Las condiciones de vida en general marcan una diferencia en esta trayectoria. Bien, ¿qué pasa con el procesamiento activo de la información en la vejez?
sabemos que el cerebro humano es un procesador de información, ¿sí? Parecido a una computadora. Recibe a través de los sentidos, recibe, almacena y da respuestas. Entonces, esta primera instancia de registro sensorial, que son los sentidos son la puerta de entrada de la información que después se procesa en el cerebro, fíjense qué importante, porque hay una pérdida de agudeza visual y auditiva, siempre en la vejez. Qué importante es que existan los recursos para compensarlo, ¿sí? No es lo mismo la persona que usa anteojos con la graduación que necesita y que usa un audífono, ¿sí? Con la calibración que necesite, con la calidad que necesita, que el que no tiene acceso a esos recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estimulación es fundamental. En la infancia también, pero es fundamental para no perder. Entonces, si yo no veo bien y no escucho bien, la cantidad de información que el cerebro va a procesar es menor. Entonces, ahí hay cuestiones también socioculturales que tienen incidencia. En general, durante la vejez disminuyen la velocidad y la eficiencia del procesamiento, ¿sí? La velocidad de respuesta se hace un poco más lenta, sobre todo cuando tenemos tareas complejas, cuando hay distractores, o cuando hay que hacer varias tareas a la vez, ¿sí? En general, vieron que los viejos tienen otros tiempos. Esto no implica incapacidad, la disminución en la velocidad, esperen, ya los escucho, esta disminución en la velocidad de respuesta no implica incapacidad, ¿sí? La respuesta a la que llevan los estudios lo que muestran es que las personas ancianas pueden llegar a la misma respuesta que los más jóvenes. Lo que tienen es un tiempo diferente, ¿sí? Entonces, la velocidad no implica una pérdida en la capacidad del procesamiento de la información, ¿se entiende? Sí, ¿qué querían preguntar? No, justamente te iba a preguntar eso, que esto entonces sería como un declive, algo natural del envejecimiento, la pérdida auditiva. Eso es algo natural del envejecimiento. Sí, hay una pérdida natural, hay un declive, ¿sí? Que es distinto al deterioro. Entonces, en general, bueno, este pequeño declive, que se produce, que también es diferente en todas las personas, porque depende de la historia previa, ¿sí? No es lo mismo el declive de memoria que va a tener una persona que es analfabeta que una persona que estudió una carrera universitaria y se dedicó, por ejemplo, a la investigación hasta los 75, 80 años, ¿sí? Que estuvo permanentemente bajo estimulación cognitiva y teniendo que ejercitar su memoria. ¿Se entiende? Las diferencias al momento de envejecer van a ser también, van a seguir también, van a tener que ver con eso, ¿sí? Por eso decimos que para entender el proceso de envejecimiento tenemos que entender cuál fue la trayectoria de vida del sujeto. Bien. Bueno, acá ya está. Bien. Dijimos que había una pérdida de la eficiencia y la velocidad del procesamiento. Esto implica que haya algunas tareas cognitivas que se hacen con mayor lentitud, especialmente cuando exigen atención sostenida. En general, el adulto mayor es más sensible a los distractores, ¿sí? Cuando hay distractores pierde información más fácilmente que la persona joven. Presenta más dificultades en atención dividida, o sea, cuando tiene que atender a 2 o más estímulos de manera simultánea, o cuando tiene que responder rápidamente a varios estímulos, ¿sí? Si alguno de ustedes rindió el carnet de conductor en Neuquén, no sé si alguno lo ha rendido, vieron que les hacen hacer a todos, cada vez que lo renovás, te ponen el aparato ese que te hacen la evaluación cognitiva. ¿La han hecho algunos? ¿No es en la previa Sí, de profe. los estudios? ¿Cómo? ¿No es como un estudio previo que te hacen de respuesta? No, sí, por eso, pero te lo hacen ahí mismo cuando sacás el carnet, no tenés que ir. Te muestran los estímulos y tenés que apretar pedales y mover distintos... Tenés que responder rápidamente, ¿sí? Bueno, ahí en ese tipo de respuestas, eso es una forma de valorar la velocidad en la respuesta, ¿sí? Aparece el estímulo, tengo que apretar, o tengo que apretar el pedal, o auditivo, ¿sí? Tengo que saber de qué lado para apretar. Bueno, ese tipo de respuestas, la persona anciana las puede dar correctamente, pero tarda un poco más. Sí, les hacen sacar el carnet mucho más seguido también, tipo 6 meses o cada un año. de diferente edad. Claro, cada un año
precisamente por la posibilidad de deterioro que hay, que se asocia a la edad, ¿sí? Este enlentecimiento refleja menor velocidad y eficiencia en el procesamiento de información, pero no implica incapacidad ni pérdida de funciones, ¿sí? Las personas mayores pueden comprender, aprender, resolver problemas, aunque necesiten más tiempo de resolución, ¿sí? Y acá hay varias cuestiones. La experiencia previa, ¿sí? Todo lo que hace a la reserva cognitiva, ¿sí? Que después vamos a ver bien ese concepto, y la motivación. Y también el hecho de estar en actividad en forma permanente. No es lo mismo la persona que tiene 70 años y se jubiló y nunca más hizo nada que la persona que a los 70 años todavía está activa laboralmente. Hay muchos que lo están, ¿sí? Bueno, esa actividad laboral o cognitiva permanente, hay personas que, por ejemplo,